Hola, ¿cómo están? Yo soy Saraí. Y yo soy Angie. Ya estamos el día de hoy aquí con nuestra siguiente invitada, que es Fernanda Cornejo. Y pues estamos muy felices de que esté aquí con nosotros porque es un tema que no habíamos hablado antes. Pero pues para poder entrar bien con esto, vamos a pedirle a Fer que se presente rápidamente ante ustedes, que nos cuente un poquito qué hace ella y pues vamos a darle la palabra a Fer, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí con ustedes platicando. Yo soy egresada de la Facultad de Química, estudié para QFB. Después me fui a hacer una maestría en el Instituto de Nutrición, aquí en la Ciudad de México, y después hice un doctorado que terminé hace poco, el año pasado, en el Instituto de Biotecnología también de la UNAM, pero ese está en Cuernavaca. Entonces, prácticamente toda mi vida la he pasado en temas de investigación, en laboratorios, en un hospital, por ahí. Entonces, eso es lo que he hecho hasta ahorita. Entonces, para empezar, nos gustaría preguntarte, pues, ¿qué es la microbiota, no? Porque hemos escuchado por ahí en algunos comerciales acerca de que la microbiota y que los probióticos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero realmente no sabemos de qué se trata. Entonces, ¿nos puedes explicar un poquito acerca de eso? Claro que sí, mira, la microbiota es una palabra que engloba o que sí que engloba a todos los microorganismos que viven en un lugar. Por ejemplo, microorganismos me refiero a bacterias, virus, hongos, arqueas, todo, no solamente bacterias, sino todos los demás. Hay algunas personas que tienden a sacar a los virus y dicen eso es otra cosa, pero bueno, en términos generales, microbiota es todos los microorganismos que viven en un lugar determinado, ya sea tu boca, tu estómago, o el piso, o un volcán, o el mar, no sé, algún lugar que muchas veces le llaman nicho, un nicho particular, un ambiente determinado. Entonces tú puedes decir, esa es la microbiota de ese lugar, ¿no? El conjunto de microorganismos que viven en ese lugar. Esa es la definición, y es un tema que se ha vuelto muy popular en los últimos años, sobre todo desde que empezaron a bajar los costos de hacer secuenciación. Entonces se empezó a popularizar estas metodologías y eso permitió el estudio de la microbiota en más lugares y por más gente. Entonces ahorita es como muy común escuchar esta palabra en todos lados, ¿no? Yo tendría dos preguntas para continuar. Primero, entonces, ¿la microbiota es como buena o mala? O bueno, ¿es positiva para nuestro cuerpo o negativa? Por esta parte de, como dices, de los virus, y siempre nos han dicho como que no, los hongos y no sé, lo echado a perder y no, mejor no nos metemos ahí, ¿no? Y por el otro lado, también escuchando sobre la microbiota, pues justo, o sea, ahora sí que lo que yo vengo manejando son los probióticos, ¿no? Que eso sí es como de, no, te enfermaste muy mal del estómago, pues para recuperar flora bacteriana, ¿no? Te tomas tus probióticos y ya todo bien. De hecho, para mí son como la cosa más maravillosa del mundo. Entonces, no sé si me podrías contestar esas dos preguntas. Sí, mira, decir microbiota es solamente hablar del conjunto de microorganismos. No podemos decir que por hablar de microbiota ya te estés refiriendo a que es buena o mala, simplemente es el grupo. Una microbiota puede ser o buena o mala, pues dependiendo de los efectos que tiene en el hospedero o en la persona que la tiene, ¿no? Por ejemplo, hay microbiota, o sea, hay cierta composición de microorganismos que ya se está asociando a una enfermedad, a la obesidad, por ejemplo, o a colon irritable. Entonces, esa microbiota podrías decir que es una microbiota mala.
¿no? Porque lo está llevando a enfermarse. Al contrario, pues una microbiota buena sería la que te mantiene a tu organismo funcionando de manera normal y eficiente. Entonces, puede ser una u la otra, dependiendo del efecto que tenga. Y ahora los probióticos, en particular, probiótico se refiere a bacterias en particular que son buenas para nuestro organismo. Los probióticos en general se consideran buenos. No he oído que alguien diga hay un probiótico malo porque entonces pues no se considera probiótico, ¿no? Y hay otra palabra muy cercana a esta que luego se confunde, que es prebiótico. Seguramente la han escuchado. Entonces, a veces creemos que es lo mismo y no, hay una diferencia importante. Probiótico, si nosotros dividimos la palabra de pro como en favor de, y biótico que sería vida, en favor de la vida, esta se refiere a las bacterias vivas que nosotros nos podemos comer y que nos van a ayudar a nuestra salud. La otra palabra que es prebiótico es pre, que sería como antes de la vida, ¿no? Prebiótico. Y eso se refiere no a bacterias vivas, sino a las fibras, por ejemplo, a alimentos que promueven que los probióticos o que las bacterias vivan dentro de ti. Entonces, una cosa es como una fibra, el prebiótico, y la otra cosa es la bacteria, el probiótico. ¿Qué más te puedo decir? En general, no solamente es una bacteria la que es probiótica, hay varias especies que se consideran así. Las más famosas, las más escuchadas son, por ejemplo, los lactobacilos, que están en el yogurt o en productos como el Yakult, por ejemplo, y que tienen muchos años de usarse y de que se sabe como por experiencia que son buenas para el estómago. Ahora han salido muchísimos productos al mercado y sobre todo creo que es porque no se comercializan como medicamentos. Si han visto, se comercializan como suplementos, ¿no? Nutricionales. Y esto, además de ser como un detalle que parecería insignificante y solo de marketing, es muy importante a nivel legal porque los permisos que tú tienes que conseguir para vender un suplemento no son los mismos que para un medicamento. Entonces es mucho más fácil salir al mercado con un suplemento que con un medicamento. Entonces creo que eso ha favorecido que muchas más compañías se pongan a producir estos probióticos, ¿no? Y que los vendan masivamente. Ahora, ¿cuáles son buenos y cuáles no? ¿Cuáles nos tenemos que tomar y cuáles no? Eso depende de varias cosas. Algo muy importante es que si piensas que tú te estás tomando en una pastilla bacterias que tú quieres que lleguen vivas a tu intestino, pues eso es un tema. Tienes que pasar por el estómago, por los ácidos del estómago, que aún así mantenga un buen número de bacterias vivas para que lleguen a tu intestino y que ahí funcionen, ¿no? Entonces vas a encontrar que los probióticos en el mercado por ahí tienen alguna leyenda que dice cuántas bacterias tienen. Muchas veces viene como un número y dice CFU. Eso se refiere a cuántas bacterias te estás tomando. Ahora hay mucho debate de que cuántas son las que te deberías de tomar. Algunos dicen que 1 billón de bacterias. Entonces, pues ahí tendrías que ver, ¿no? Bueno, entonces necesitaría yo de estas pastillas, pues como tomarme 3, 4 para que cumpliera yo el billón, eso de entrada. Y luego aparte, esas bacterias, no porque te las tomes una vez, van a sobrevivir en tu cuerpo por siempre. Tienes que estártelo tomando todos los días, varias veces al día. Entonces, bueno, si lo necesitas, porque el médico te dijo, ya que tomaste mucho antibiótico, te recomiendo que te tomes esto, no sé, 1 mes a lo mejor. Tómatelo, seguramente te va a ayudar. Si alguien lo quiere hacer nada más como o sea, no estás enfermo en realidad y nada más quieres mejorar
tu digestión por alguna razón, yo más bien me iría por consumir prebióticos, consumir fibras que promuevan que las bacterias crezcan dentro de ti, no necesariamente que te las estés tomando todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que esa es una diferencia importante porque muchas veces nos ponemos a gastar dinero cuando a veces ni nos está haciendo nada porque la cuenta de bacterias no es suficiente para que nos haga nada. O a veces pues me la tomo hoy, mañana pues se me olvidó, bueno, pues me la voy a tomar una semana y luego ya pues realmente no te hizo gran cosa. Entonces hay que tener cuidado ahí. Sí, Fer, igual como lo mencionas, creo que es un tema bastante importante porque sobre todo ha tenido mucha relevancia con a qué está relacionada esta microbiota, ¿no? Y específicamente hablando de la microbiota intestinal o pues sí, también que está presente en el estómago, que en cierta manera es un menor porcentaje, toda esta microbiota que está en el tracto gastrointestinal, la pregunta sería, pues, ¿en qué nos sirve, no? O sea, ¿por qué ha estado ahí y por qué nunca nos dimos cuenta que estaba ahí, no? Porque se han encontrado casos clínicos en los que, pues, una persona ha sufrido diarrea durante, no sé, 7 meses, 8 meses, ¿no? Y que la única solución ha sido un trasplante, ¿no? De microbiota. Entonces, ¿qué es esto, no? ¿De dónde sale, de dónde surge o por qué tiene tanta relevancia estas bacterias que habitan en este tracto gastrointestinal? Sí, mira, creo que la noción de que hay bacterias dentro de nosotros tiene muchísimos años, ¿no? Desde que se inventaron los primeros microscopios y los investigadores veían, no sé, gotas de saliva o, ¿no? De ellos mismos, veían que había bacterias dentro de esos fluidos y decían, bueno, pues ahí están, quién sabe qué hagan, pero pues ahí hay microorganismos. Después, creo que un avance importante fue el desarrollo de técnicas de cultivo. ¿Cómo podemos nosotros reproducir en el laboratorio las bacterias? Y entonces empezamos a ver que pues no era una, que eran un montón de bacterias, tanto aerobias que respiran oxígeno como anaerobias que no lo necesitan, y que hay un montón de bacterias que crecen en nuestro cuerpo. Y así se empezó como a crecer, ¿no? Este interés. Después, el avance tecnológico que creo que fue el boom fue esto de la secuenciación masiva. Poder eh, analizar el DNA o el código genético de estas bacterias. Y entonces pudimos ver que si yo veía 1 millón o 10 millones de bacterias en mi caja de cultivo, cuando yo secuenciaba, no, veía 100 millones, 200 millones, o sea, muchísimas cosas más que en cultivo no había. Entonces, bueno, pues un interés enorme y ahora queremos ver qué relevancia tienen, ¿no? Justo lo que tú dices, tal vez solo están ahí, tal vez solo están de paso, no me hacen nada y ya, pero no, se empezó a ver que ciertos tipos de bacterias aparecían con cierta enfermedad. De hecho, uno de los artículos o de los experimentos más importantes que hizo que el tema de la microbiota como que saltara a los medios fue un experimento de un investigador que se llama Jeffrey Gordon y su grupo de investigación, donde tenían ratones sanos y los colonizaron con bacterias que venían de personas obesas y observaron que los ratoncitos empezaban a poner gordos, simplemente por estar colonizados con las bacterias que venían de las personas obesas. Entonces esto fue una locura porque entonces ya se asociaba, incluso se le echaba la culpa, ¿no? No es cualquier otra cosa, son las bacterias las que te están haciendo daño. Y se empezó a estudiar la microbiota de cuánta enfermedad se imaginen, colon irritable, cualquier caso de diarrea que te diera, bueno, la microbiota, enfermedades incluso en la piel, casos que parecen un poco más desconectados, como el autismo, se empezó a relacionar también que tenía que ver con la microbiota. Entonces, a la fecha, sigue estando esta pregunta
de si son causa o consecuencia, qué es lo que aparece primero, ¿no? La enfermedad y eso cambia la microbiota, o la microbiota cambió y entonces te enfermaste. Eso aún no está claro, no sabemos. Pero sí sabemos que hay ciertas bacterias, ciertas especies de bacterias que, que abundan en cierta enfermedad, ¿no? A veces no es una solamente, sino son varias especies en conjunto, que son, les llaman comunidades microbianas, pero bueno, ya se están asociando que sí se relacionan mucho con una u otra enfermedad, entonces por eso esto se volvió muy, muy importante. Y obviamente lo que queremos no solamente es entender por qué, sino aprender a manipularlo. Y entonces es cuando surge estas ideas del trasplante fecal. Bueno, no, perdón. Bueno, no surge porque el trasplante fecal ya se venía haciendo desde muchos años, sobre todo, donde de manera como experimental, o, sí, por experiencia, los médicos orientales, chinos sobre todo, daban a sus pacientes enfermos de diarrea como sopas que tenían, soy horrible, pero sí que tenían heces de personas sanas. No tengo idea cómo la hacían, no tengo idea cuánto, no tengo idea. Pero sí se los daban a tomar y como que en algunos casos la gente mejoraba y entonces pues eso se empezó a usar. No, obviamente no sabían por qué, pero eso ya se usaba. Y esa idea se retomó ahora que ya la microbiota tiene más importancia. Y sí, sigue en mucha experimentación este tema del trasplante fecal, pero sí ha probado ser muy, muy efectivo en infecciones, sobre todo de Clostridium, que da esta enfermedad, colitis pseudomembranosa, que se llama, y parece que sí es bastante, bastante efectivo, sobre todo cuando son casos muy graves donde la persona incluso es resistente ya a antibióticos y la única salida o la única opción que queda es un trasplante fecal. E incluso ya hay bancos de, de muestras fecales donde no sé qué tantos filtros tienes que pasar para ser considerado un donador sano y que entonces tu muestra pueda ser guardada con el fin de pasársela a alguien que esté enfermo. Pero sí, eso es algo que se sigue haciendo y que incluso aquí en México yo sé de que no sé si lo estaban ya haciendo o está en planes, un banco de muestras fecales para esos trasplantes en la Facultad de Medicina de la UNAM. Entonces, está muy interesante tenerlo en mente. Para que vean que sí es valioso. Ah, no es- pero sí tiene mucha relevancia. Entonces, Angie, ¿quisieras preguntar otra cosa? Ah, bueno, entonces ahorita, bueno, yo lo voy a ligar justamente con algo que ya mencionabas. Ah, bueno, creo que ya reaccionó. Ah, Perdón, no es que ando acá peleándome con el Zoom, pero está bien, está bien. bien. Ah, sí, justamente, o sea, todo esto de la microbiota como alternativa para curar ciertas enfermedades, me parece muy interesante, pero entonces quisiera saber si está relacionado con el sistema inmunológico de alguna forma o con qué otros sistemas dentro del cuerpo está relacionado, ¿no? Sí, está muy, muy, muy relacionado. De hecho, se, se empiezan a probar muchas teorías de que el, el entrenamiento de nuestro sistema inmune, o sea, es decir, para que tu sistema inmune funcione y diga esto es malo y esto es bueno, pues tiene que tener como unas clasecitas, ¿no? Que le digan, bueno, esto que yo estoy viendo, esto es bueno porque es de mi persona. Esto que estoy viendo no es bueno porque no lo conozco y viene de afuera y me puede hacer daño. Entonces, ese entrenamiento sucede cuando somos muy, muy chiquititos, desde que nacemos. De hecho, ya se sabe que si naces por cesárea o naces por parto natural, es un mundo de diferencia en términos de la microbiota que te colonizó, esa primera microbiota que te llegó y que tu cuerpo vio,
Es muy diferente si sales de cesárea o si sales por parto natural. Obviamente, este, se está viendo que por parto natural es muchísimo mejor, ¿no? Porque la variedad de bacterias es mayor, una serie de cosas, ¿no? Por cesárea realmente lo que traes sería la microbiota de la piel, que es un poco más limitada. Pero bueno, ese es otro tema que está relacionado. Y entonces lo que se está viendo es que esta exposición con microbios y microbios que algunos que se van a quedar contigo, algunos se irán, pero es lo que va entrenando a tu sistema inmune para después de poder defenderse de las enfermedades. Incluso si este sistema no está muy bien entrenado, puede ser fuente de muchas alergias, ¿no? No sé si han escuchado esta teoría de que a los niños no hay que como que aislarlos completamente de la tierra, ¿no? Hay que dejarlos como que un poquito que se ensucien, justamente porque la intención es que se enfrente su organismo con diferentes cosas, que la sepa contender y que no de buenas a primeras salte como que todo lo está atacando, ¿no? Que eso sería una alergia, algo que no tendría por qué hacerte daño. Tu cuerpo de repente dice, no, esto es malo, y ahí vienen las reacciones y los estornudos y los ojos llorosos y la gripa, ¿no? Entonces, de ese tema hay un libro muy, muy interesante que se llama Déjalo ensuciarse o Déjalo que se ensucie, algo así. Es de dos doctores que se llaman Brett Finley y Mary Claire Arrieta. Ellos son de Canadá. Y justo habla de todo esto, de que si el parto, que si la cesárea, que si el niño se ensucia, que si no, a qué edad comer ciertas cosas, a qué edad no. Entonces, todo esto tiene que ver con que pues la microbiota, si tiene que vivir dentro de ti, pues tú esperas que tu sistema inmune no la ataque, ¿no? Que sea reconocida como algo propio, y eso tiene todo que ver. Entonces, por un lado, como por el elemento, ¿no? Del sistema inmune. Ahora, ya que la tienes en tu organismo, ya que creciste, ya estás como estable, la microbiota tiene muchas funciones. Puede de entrada digerir o romper nutrientes que tú no puedes, ¿no? Y entonces ayudarte a aprovechar más la comida que ingieres. Y por otro lado, forma una barrera en el intestino para que no pasen a lo mejor o no crezcan patógenos, no crezcan bacterias que te pueden enfermar. O también se ha visto que mantiene la mucosa intestinal íntegra o bien formada. No sé si han oído, hay un como síndrome que en inglés dice leaking gut, como que chorrear, o sea, es como, leaking es como chorrear, ¿no? Pero es como permeabilidad intestinal, donde la mucosa del intestino está como ya muy delgadita, entonces las uniones están como ahí medio débiles, y es cuando muchas como moléculas pueden pasar a torrente sanguíneo y inflamarte. Y eso puede llevar a algunas condiciones, ¿no? A lo mejor no enfermedades mortales, que te vayas a morir de una sepsis o algo así, no, pero sí estar constantemente inflamado, sí se sabe que es Como una un factor, colitis crónica, ¿no? puede ser como una colitis crónica, ajá, o una inflamación sistémica, o sea, de todo el cuerpo, que tu cuerpo de manera normal esté como estresado. Y eso puede ser porque justo estas uniones en el intestino ya están como muy aguadas, porque las bacterias ya no están manteniendo esta mucosa íntegra, ya no están como teniendo esa barrera extra que te cuidaba antes, ¿no? Y entonces es cuando, bueno, pues hay que tomar probióticos, bueno, prebióticos, etcétera, etcétera. Entonces sí tienen una función muy, muy importante. Ahora, otras teorías que se están también explorando es esta idea de que el intestino es tu segundo cerebro. No sé si lo han escuchado.
y es porque hay muchas terminales nerviosas que van a dar a la panza, ¿no? Al intestino. Entonces, pues obviamente estas bacterias comen ahí dentro de ti y secretan cosas dentro de ti, o sea, pues están comunicando entre ellos. Pues es un mundo ahí adentro, ¿no? Hablan y se comunican entre ellos. Entonces, algunas de estas moléculas nosotros también sensamos, las vemos nuestro, nuestro humor, ¿no? Como nuestro estado de ánimo todos los días. Algunos lo han intentado ligar con temas serios de depresión, por ejemplo. Eso sí hay reportes, hasta donde yo sé no está completamente como aceptado. Hay como muchos asegúnes, porque pues son estudios un poco complicados de hacer, pero hay la noción, ¿no? Hay como, pues tiene que estar relacionado de alguna manera. Entonces, sí, es muy interesante. Tienen con todo el organismo y cómo impactan todo, ¿no? Hasta cómo te pudieras comportar, si te sientes triste o feliz o lo que sea, pues puede tener que ver con la microbiota, que a fin de cuentas, el estado general de salud de la persona. Entonces, pues bueno. Me acuerdo de esto que luego decían las abuelitas, ¿no? De que el coraje se va al estómago y de que, bueno, no sé, a mí mi abuelo siempre me ha dicho que no piense con el estómago y es así como de ¿qué? Y así, sí, porque el enojo, la tristeza, la felicidad, todo se siente desde el estómago y ya se va para arriba. Y yo así de, bueno, ok. Entonces creo que es como muy cierto en esta parte, ¿no? Justo también en la misma plática que de TED Talk que vimos Sara y yo, hablaban un poco y creo que fue uno de los temas que me interesó de la microbiota, justo esta relación entre la salud mental y pues la microbiota como tal, ¿no? Cómo a partir de ahí podemos ver qué es lo que está generando la depresión, qué es, pues si al final del día todo el organismo, queramos o no, es una unidad, ¿no? Entonces, si está mal una parte, va a reflejarse desde otro lado, ¿no? También una de las cosas que me enseña la pandemia, o más bien que me enseñaron durante la pandemia, fue esta parte de la somatización, ¿no? Que si estás como, si tienes ansiedad, si estás estresada, si tienes algo, al final del día, el que quien lo resiente es tu cuerpo, de una forma u otra. Y justo estaba pensando, y generalmente es el estómago, o bueno, por lo menos en mi caso, siempre que estoy estresada o enojada o nerviosa o lo que sea, termina doliéndome el estómago y no pudiendo comer, no sé, teniendo diarrea, lo que sea, ¿no? Siempre lo termina resintiendo el estómago de alguna forma. Entonces, creo que ahí sí hay un enlace importante. Entonces, pues no sé si te pasa un poquito más sobre justo esta relación entre mente y microbiota y cómo, pues eso, cómo afecta nuestra vida y nuestras emociones. Pues creo Igual que, yo quisiera, perdón, perdón. igual quisiera preguntarte relacionado a esto, que también muchos estudios han tenido que ver con el deseo de comer, ¿no? O por ejemplo, de la ansiedad, o sea, por ejemplo, de que dicen que estas bacterias están conectadas también con nuestro deseo de comer. Entonces, esto también tiene que ver con ciertas sustancias que liberan las bacterias que Ujú, habitan ahí, o qué está pasando, por qué nos ujú. controlan de esta manera, ¿no? Sí, creo que algo muy importante que dijiste, Angie, es que justo es eso, es que hay que pensar que pues, todo es una unidad, o sea, porque no querer separar, bueno, solamente voy a tomar probióticos para mejorar mi microbiota y con eso ya la hice. No, o sea, estar ansioso, estar deprimido o cosas más leves como simplemente estar de malas, pues tienen también mucho que ver con el ambiente. O sea, que impacta la microbiota, pues sí, entonces hay que tener, es que es lo que todo el mundo dice, ¿no? Pues una visión como más global. Y si eh, no creer que con una sola pastilla, pues todo se te va a arreglar, ¿no? Entonces, algo muy importante es que eh, porcentaje más o porcentaje menos, el 70% los cambios de microbiota son
por la alimentación. Creo que parece obvio, ¿no? Sí, o sea, el estómago o el intestino es constantemente enfrentándose a estímulos del exterior, o sea, a la comida, todo el tiempo, todos los días. Entonces, obviamente es el primer factor que impacta la microbiota. Entonces, es justo lo que dice Saraí, si yo me la paso comiendo azúcar, que es como lo más común de lo que se habla, pues las bacterias que estoy favoreciendo dentro de mí, pues son a las que les gusta el azúcar. Generalmente esto va a provocar que obviamente otras bacterias dejen de crecer, porque pues no todos cabemos allá adentro, ¿no? Vamos a crecer las que nos gusta el azúcar porque eso es lo que nos está llegando y las otras que no tienen que comer, pues bye. Y entonces ahí vienen estas cosas de lo de que hablábamos de la permeabilidad intestinal, pues va a aumentar, se va a hacer más permeable, todo va a empezar a pasar por ahí. Y eso sí es bien sabido que comer mucho azúcar te inflama. Ahora, muchas veces decir te inflama, uno piensa en que como cuando te lastimas, ¿no? Que se te pone rojo, que se te pone gordito y que no te pica o algo así. No necesariamente hablar de inflamación en el cuerpo, es simplemente que tu cuerpo está como en estrés, que todo el tiempo que está como sensato, algo que lo está dañando y está en estrés. Eh, y esto se vuelve como un círculo vicioso, porque entonces estás favoreciendo que haya más y más bacterias que les gusta el azúcar. Entonces, pues ellas quieren seguir comiendo para seguir viviendo. Bueno, pues entonces las señales que mandan es de, pues ya me falta comida, dame comida que ¿qué quiero comer? Pues más azúcar y más inflamación y entonces las bacterias que no son del azúcar, pues menos chance tienen de crecer. ¿Qué hacer? Pues ahí sí, es un poco de fuerza de voluntad, yo creo, ¿no? Pues bájale al azúcar y empieza a comer otras cosas. Y seguramente al principio, pues obviamente cuesta muchísimo trabajo porque tienes que estar peleando con impulsos de quiero azúcar. Y no te digo ve de 10 a 0 y de comer un montón de azúcar a nada, puedes irle bajando. Pero sabemos que mientras mayor variedad de nutrientes tengamos es mejor. Entonces, a lo mejor, pues, lo que todo mundo sabe, más verduras, no sé, carnes como el pescado, todas esas cosas que sabemos de muchos años que nos hacen bien, van a tener un impacto en la microbiota y van a tener un impacto en estos estados de inflamación y en el estado de ánimo al final, porque, bueno, esto ya se despega un poquito del tema de la microbiota, pero lo que hace el azúcar también es que te lleva a estos picos de insulina, ¿no? En el cuerpo. Y entonces, pues al principio comes un helado y muy bien, te sientes como muy feliz, pero luego ese pico tiene que caer. Y entonces al caer a lo mejor te da un montón de sueño y eso es muy común que después de comer muchísimo te dé mucho sueño y muchas veces es por esto, porque tu cuerpo en estos no se puede estabilizar, pobre está, responde, le das muchísimo azúcar y luego, pues oye, espérate, me tengo que recuperar y boom, va para abajo, ¿no? Entonces sí, la alimentación va a impactar muchísimo en tus niveles de energía, en qué tan bien duermes, en qué tan concentrado puedes estar, eso también es un tema, en todo. Y eso pues es la nutrición y la microbiota también tiene mucho que ver. Entonces, creo que el secreto, si es que hay uno, es pensarlo como, como no es ni la culpable ni la solución. Es algo que está ahí para ayudarme a que mi cuerpo funcione bien. No me tengo ni que enfocar ni echarle la culpa solamente a ella, ni tengo que dejarla de lado, pues es un todo.
Sí, bueno, eso es también es un tema muy interesante. Por ejemplo, en México o en América en general, tenemos características genéticas que nos predisponen a ciertas enfermedades. La diabetes está bastante estudiado que tenemos ciertas, no quiero decir mutaciones porque mutación es como algo malo, pero son variaciones. O sea, tenemos variaciones en el genoma que hacen que seamos más susceptibles a que nos dé, por ejemplo, que los caucásicos o que los europeos no tienen o no tienen tanto. Y entonces, esas enfermedades no abundan. Si nosotros tenemos esa predisposición y aparte comemos mal, montón de refresco, un montón de dulces, galletas, pasteles, lo que tú quieras, pues estamos favoreciendo todavía más que nos dé diabetes, ¿no? Entonces, se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Tenemos las dos cosas. En este caso, por ejemplo, en Europa, pues tienen susceptibilidad a otro tipo de enfermedades, que igual si favorecen, aparte de que tienen las características genéticas, lo favorecen con los hábitos, pues bueno, creo que no es de sorprender pues que se enfermen. Ahora, la microbiota se ha visto que sí varía mucho en poblaciones, principalmente la dieta, pero por lo que hablábamos del entrenamiento del sistema inmune. ¿Por qué? Porque si tú creces con las bacterias A, B y C, desde niño tú creciste con estas bacterias, son las que viven dentro de ti, son las que muy probablemente tu familia tiene o la gente con la que vives tiene, y de repente, pues quiere llegar la bacteria D porque empezaste a comer otra cosa, ¿no? Pues le va a costar un buen de trabajo, porque pues, tu sistema inmune pues ya se acostumbró a B y C, a lo mejor D pues le va a costar un poco ahí como que entrar. A lo mejor sí puede después de un tiempo, pero pues le va a costar. Y esto lo digo porque pues si la gente de España crece con cierta dieta, con ciertos hábitos, pues forma una microbiota característica de esa región. Sí, entonces, lo mismo para gente de Asia, lo mismo para gente de Alaska, para cada región. Crecen cada quien con sus ambientes, ¿no? Y eso forma su microbiota. Si ahora agarramos una persona de España y la llevamos a vivir a Japón, 10 años, 20 años, sí hay cambios en su microbiota, pero se ha visto que no llega a ser igual a la de un japonés. Se empieza a parecer, pero nunca llega a ser igual y eso es bien interesante. Pero llevo aquí 30 años, pues es que no creciste así, ¿sabes? Tu cuerpo no esperes que responda como el de un japonés, pues porque no es un japonés, así de fácil, ¿no? Sí, de hecho es súper común, ¿no? Bueno, ya muy conocido que a los extranjeros cuando llegan aquí a México pues se enferman del estómago. Ujú, La eso es maldición súper de común. Sí, Moctezuma. justo te iba a preguntar de eso. Así Ujú. es. Sí, sí, y pues no es de sorprender, o sea, seguramente, y nosotros también porque muchas veces dicen, no, es que el estómago del mexicano es aguantador y podemos comer lo que sea, y yo no creo que sea tan cierto, porque la verdad es que sí, muchos de nosotros normalizamos estar mal del estómago, que eso es lo que está mal. No es que estés bien todo el tiempo, sino que estás medio mal, pero pues no le haces caso, o como que dices, ay, eso es como lo de siempre, al rato se me pasa y entonces te la pasas como medio inflado, medio que vas mal al baño, todo eso, y no es que sea, sino que no le prestamos atención. Sí, justo preguntaban si la microbiota podría estar o podría tener algo que ver con la resistencia al picante y al ardor, porque pues como buenos mexicanos es como lo picosito, ¿no? Y la gastritis. Exacto, y la gastritis. Mira, yo no he visto algún artículo con esa pregunta en específico, que si la microbiota te hace resistente, yo pensaría que no tiene que ver y que más bien es una cuestión como de
entrenar o sensibilizar a los receptores de la lengua, ¿vale? Eso de aguantar el chile. Platicando justamente acerca de los prebióticos y de los probióticos, nos preguntaban pues cuáles son las mejores marcas comerciales, ¿no? Y tú ya lo mencionaste que hay distintos tipos, ¿no? Porque no todos son lactobacilos como ya lo mencionaste, o sea, no todos son que es un lactobacillus casei shirota de Yakult, porque pues justamente es una diversidad, ¿no? De bacterias que pues no solamente aportan pues ciertas, digamos, por ejemplo, incluso hasta aminoácidos o ciertos ácidos, o sea, compuestos que sí tienen una funcionalidad en nuestro cuerpo, ¿no? Pero entonces, mi pregunta sería, ¿en qué productos, por ejemplo, alimenticios podemos encontrar estos prebióticos e incluso probióticos, ¿no? Bueno, por ejemplo, en los taquitos que uno se come ahí en la calle, pues hay obviamente microorganismos, ¿no? Y muchas bacterias. Pero, ¿en dónde podemos encontrar este tipo de, pues sí, de diversidad microbiana, ¿no? Sí, justo antes de responder eso, me acordé de una cosa que hay que tener cuidado con esto de los suplementos, que no porque diga suplementos uno se confía y diga no me hace daño, porque hablando muy particularmente de los probióticos, han salido algunos estudios que dicen que los lactobacilos pueden producir mucha histamina, por ejemplo. Y la histamina es algo que se libera cuando uno tiene una alergia, una respuesta alérgica. Entonces, si uno puede ser sensible, así como eres sensible a algún medicamento, algún compuesto de un medicamento, puede ser alérgico y sensible a algún probiótico. Obviamente para saber eso, pues necesitarías como pues un seguimiento médico, que te hagan un historial o alguna cosa así. Pero esto lo digo para que entonces no nos vayamos ahorita a atascarnos de Yakult, nomás porque sí, o sea, puede ser que no te haga nada o que incluso sientas que te ayuda y eso está muy bien, pero puede ser que te haga daño y que tú no lo relaciones con que el Yakult me está haciendo daño, sino que creas que es otra cosa y sigas tomando el Yakult, ¿no? Entonces, nada más para tener eso en mente y que consideremos que cualquier cosa que entre a nuestro cuerpo puede hacernos daño y que estemos conscientes, ¿no? Que cualquier cambio puede llevar a algún problema. Entonces, los alimentos que por su preparación o por naturaleza tienen probióticos son pues las cosas fermentadas. Por ejemplo, los yogurts es lo más clásico. El kimchi es un alimento japonés, creo que es como verdura ahí medio fermentada, que son de sabores bastante fuertes que si no están acostumbrados y de repente se quieren atascar de estas cosas, les va a costar, incluso les puede hacer daño al estómago de entrada, ¿no? Porque no, es un cambio muy fuerte. Entonces tienen que empezar poco a poco. Estas bebidas como la kombucha también, son cosas fermentadas, el chucrut, que también vegetales fermentados, esos se recomiendan mucho y se empiezan a escuchar mucho porque traen mucha carga de probióticos. Ahora, fibras como lo que siempre nos dicen, ¿no? No le quites la cáscara a las frutas porque esa es la fibra. O en algunos vegetales, la chía, por ejemplo, o la linaza, o sí, o sea, o estas fibras que ya vienen como en polvo para que tú le eches a las bebidas. Eso sirve, yo creo que sí sirve, incluso hay muchos dicen que la mejor, yo no sé realmente si sea cierto o no, una que se llama fibra de acacia, no sé si tenga otro nombre, pero muchos dicen que esa es de las mejores fibras porque favorece que crezcan estas bacterias dentro de ti que son buenas. Ahora, para tomar fibra también tiene su chiste, porque igual no es atáscate el kilo de fibra en tu licuado, ¿no? Tienes que empezar poco a poco, sobre todo si nunca la has tomado, porque lo vas a notar el cambio y te puede hacer sentir incómoda, ¿no? Sí, incluso puede ser Eh, laxante, ¿no? Tal cual, sí. Entonces empieza poco a poco. Si quieres, no sé, en una bebida, en tu té, en el licuado de la mañana, una cucharadita y a ver cómo te cae.
llévatela así una semana, 2 semanas, y si todo bien, 2 cucharaditas. Pero sí es bueno, o sea, si pasas como que ese periodo de entrenamiento, sí es bueno que lo integres a la dieta. Si no quieres estar comprando fibra en polvo, como estas que ahí venden mucho, la inulina o la gabina, por ejemplo, no lo hagas, no tienes por qué, pero entonces come más fruta o come más vegetales que tengan estas fibras, ¿no? Y junto con eso, el clásico consejo de todo es que tomes más agua. Toma mucha agua para que tu organismo pueda como que recircular todo esto que estás poniendo y entonces pues todo funcione mejor. Come como nosotras y ponte saludable. ¿Hay alguna relación con la alergia al gluten, o sea, entre la microbiota y la alergia al gluten? Que muchas veces no sabemos que ni tenemos, ¿no? Pero justo es como algo que está en todos los alimentos, o bueno, en todos los alimentos como galletas, pasteles y Con cosas trigo. así. Ujú. Ajá. Sí, pues mira, sí hay algunos estudios. Por ejemplo, hay un grupo de investigación que se enfoca mucho en eso, sobre todo en niños, que están en Hermosillo, en el CIAD de Hermosillo, se llama el instituto, y la doctora se llama Ana María Calderón, y ella de hecho fue de las primeras, si no es que la primera, me va a matar, que, que empezó a hacer estudios de microbiota en México. Entonces, cuando nadie estaba haciendo esto aquí, ya se hacía en otros países, ella fue de las primeras que lo trajo al país. Y fue justamente analizando la microbiota de niños con enfermedad celíaca, que son estos que tienen esta hipersensibilidad al gluten. Y sí han encontrado que hay diferencias en la microbiota de estos niños con los que no la tienen, ¿no? Eh, Ahora, la pregunta que creo que todos quieren que se responda es si entonces la microbiota fue la causante de que la hipersensibilidad surgiera, y pues no se sabe porque tendrías que agarrar a los niños desde bebés y saber si ya la traían desde el nacimiento, ¿no? Si esta microbiota ya venía así y entonces pues no, y la hipersensibilidad viene de otro lado, o a lo mejor traían una microbiota sana y en algún momento cambió y ya, eso no se sabe. Y creo que se pueden imaginar por qué es tan difícil estudiar esto, ¿no? Porque, sobre todo en humanos, ¿no? Porque, pues, como, a ver, présteme a su hijo, pues va a ser prácticamente mi ratón de laboratorio y aquí lo voy a estudiar. Y obviamente no necesitas uno, necesitas un montón de niños para que esto sea válido y las observaciones realmente tengan relevancia. Pero bueno, es otro tema. Sí hay cambios en la microbiota en las personas sensibles al gluten. No sabemos si es causa o consecuencia, pero algo que ahora se está empezando a ver es que desde que se empezó a poner muy de moda esta idea de que el gluten es malo y que lo mejor es no comerlo, pues entonces las personas lo están desechando de su dieta. Y esto ha provocado pues que la microbiota cambie, porque si tú ya no me estás dando no solamente el gluten, sino todo lo que viene junto con eso, a lo mejor ya no comes nada de pan y era pan que tenía estos granos como la linaza, que sí te pueden ayudar, nada de eso ya comes, entonces pues tu microbiota va a cambiar y a lo mejor te puedes empezar a ser sensible al gluten. ¿Por qué? Pues porque ya desacostumbraste a tu cuerpo a comerlo, y cuando de repente se te antojó un pastel, fuiste a un cumpleaños, a una fiesta, dijiste, ay, bueno, un cachito, y te sientes mal, dices, no, es que ya soy sensible al gluten y ya te pones como en otro cajón, ¿no? Y realmente es porque es una sensibilidad que tú mismo te causaste. Y eso pasa con casi cualquier alimento, no voy a decir que con todos, pero pues algo tan sencillo como tomar café. Si alguien es muy adicto al café, ¿no? Que se toma 3, 4 tazas al día y que de repente dices, no, es que si no me lo tomo, siento que no puedo y que no estoy despierto, sí, que ya te haces tan dependiente. Por ejemplo, a mí me pasó, ¿no? Yo no tomaba 4 tazas, pero sí tomaba 2, 3.
y con eso tenía para estar, ¿no? Y de repente dije, ya no voy a tomar café, dejé de tomarlo. Yo creo que pasaron 2 meses, una cosa así, y dije, me voy a tomar un café, porque el antojo nunca se me quitó, ¿no? Entonces dije, me voy a tomar un café. ¿Cómo sentí el efecto? Tenía muchísimo que no sentía ese efecto de una taza de café, de que te pone todo, te altera, ¿no? Y todos, ay, qué exagerada, no sé, no, no es cierto. Pues sí, porque ya mi cuerpo no estaba acostumbrado a eso y se lo metí otra vez y ¡pum! ¿No? Siento el efecto. Entonces, pues eso pasa y con cosas como el gluten, con cosas como la leche, que también, bueno, eso igual ese es un tema un poco diferente, pero tiene un poco que ver, que tu cuerpo se acostumbra, se desacostumbra y entonces cuando lo quieres regresar, pues no es tan fácil. Entonces, hay que tener ojo con eso, con lo del gluten, porque no todos tenemos por qué dejarlo. No te digo que sea tu única fuente de alimento, o sea, hay que tener de todo, pero no tienes por qué dejarlo. O sea, la enfermedad celíaca es algo muy, que se puede diagnosticar, obviamente lo hace un médico, y sí es común, pero tampoco es tan común como para que el 80% de la población ahora diga que es sensible al gluten y ande buscando cosas en el súper que no tienen gluten, ¿no? Y que son aparte carísimas. Entonces, hay que considerarlo. Sí, igual ya para terminar con las preguntas de nuestro público, por ahí también mencionaban si la microbiota intestinal tenía algún efecto, alguna relación con la intolerancia a la lactosa, ¿no? Que bien sabemos que también son otras cosas, que también es como muy multifactorial todo esto, ¿no? Pero también es como rescatar que no solamente puede ser intolerancia a la lactosa, sino también colitis, ¿no? Irritable, creo que así le llaman, pero justamente es esta, ¿no? O sea, sí tiene que ver ahí con las bacterias y por qué también conforme nos vamos haciendo un poco más viejitos, digámoslo así, conforme vamos avanzando en edad, pues nos volvemos justamente muy sensibles ante la lactosa, ¿no? Entonces, como ya lo mencionabas, pues sí cambia la microbiota conforme al tiempo con nuestra edad. Entonces, ¿tú qué opinas acerca de eso? Sí, pues es un poquito como, un poco la idea como lo del gluten, ¿no? Pero en la leche, eso he visto poco, pero sabemos que las enzimas, la lactasa que necesitamos para degradar la leche, sí es algo que dejamos de producir tan eficientemente conforme vamos envejeciendo. Entonces, pues sí, mientras más grande te haces, aguantas menos la leche entera y entonces tienes que empezar a que la deslactosada, que la des no sé qué, sobre todo en Estados Unidos se han visto hay N mil cantidad de leches que al 2%, que al 6%, que no sé qué. Entonces, eso es en respuesta a una población que va envejeciendo y se está haciendo menos tolerante a la leche. Ahora, mucho tiene que ver también que culturalmente nos estamos alejando de la leche, sobre todo en las ciudades, ¿no? Cada vez vemos menos esta idea de que consumir leche de vaca no es tan bueno, y entonces nos vamos a por las otras alternativas Sí, que no son igual eso te iba propiamente a leche. preguntar, o sea, Ujú. porque la leche, por ejemplo, que es realmente entera, o sea, de la leche de vaca recién ordeñada, yo me acuerdo que mis papás decían que era como muy ácida, ¿no? Entonces yo Ujú, también me imagino que tiene que ver justamente con presencia de algunas bacterias que pues producen ácido, ¿no? totalmente. Pero, por Ujú, ejemplo, esto también lo podemos ver en la producción de quesos, ¿no? O sea, en los quesos realmente cuando pasan ese proceso, pues digamos de añejamiento, o sea, que también tienen que pasar cierta fermentación es porque tienen presencia de ciertas bacterias, ¿no? Entonces también me imagino ujú. que pues ha cambiado conforme el tiempo, justo como lo dices, ¿no? Tal cual, ¿no? Y lo que tiene mucho la leche son muchos azúcares. Entonces, cuando hay muchas bacterias más bien que se comen estos azúcares y como desecho producen los ácidos, ¿no? Y entonces por eso la leche se va agriando con el tiempo cuando se echa a perder o también las usamos a nuestro favor para producir yogur, ¿no? De una manera un poco más controlada y así, tal cual. Pero sí, ¿no? La leche entera, creo que es poca la gente y es mucho más en pueblos más alejados de la ciudad, donde todavía aguantan la leche tal cual, es aguantar el estómago, aguanta la leche bronca, ¿no? Y pues sí, eso claro que tiene que ver con, con, con la microbiota y
con el estómago que está preparado para recibir estas grasas y este azúcar y estos ácidos. No solamente en la microbiota, sino desde el estómago, ¿no? Hay gente que no aguanta nada ácido porque la mucosa del estómago la tiene muy débil y eso puede tener que ver con la microbiota o con otras cosas. Entonces, sí, la leche es un tema y como decía, cada vez nos estamos alejando un poco más de la leche, sobre todo porque por esta carga de azúcares muchas veces se dice que los lácteos son proinflamatorios, otra vez la inflamación. Y entonces mucha gente deja de comer queso, crema, leche, todo esto. Y pues mientras más nos alejamos, pues pasa como lo del gluten, que el cuerpo ya no va a saber cómo recibirlo y pues te hace súper sensible. Eso aparte de que claro que existen condiciones genéticas que de entrada pues tu cuerpo no produce esa enzima de una manera muy eficiente y pues tú no aguantas la leche y así eres tú y ya, ¿no? Eso puede tener que ver con tu propia constitución, además de la microbiota. Le pediría a Fer si nos puede dar como, no un resumen como tal, sino como una conclusión de la importancia de la microbiota, ¿no? Sí, pues la microbiota cada vez es más claro que es muy importante, ¿no? Eso es para decir que no la veamos como lo único importante, sino como algo que hay que ponerle atención. Ponerle atención, llámese comer fibra, buscar probióticos si es que lo necesitas. A lo mejor si uno va al médico y el médico no lo considera por X razón, pues a lo mejor traerlo a tema, ¿no? Y decir, oye, ¿y qué tal si probamos esto? ¿Qué opinas tú de esto? Eso es importante porque si en investigación el tema de la microbiota es nuevo, para que esos temas lleguen a la clínica, tiene que pasar muchísimo tiempo y muchísimas investigaciones, ¿no? Entonces, muchas veces los médicos, que serían los primeros que tienen que poner esto en las manos de la gente como una alternativa, son los únicos, son los últimos y no por otra cosa, sino porque hasta que la información no esté consolidada, no llega a sus manos, ¿no? Eso no quiere decir que dejen de ser alternativas viables o válidas. Entonces, bueno, si es bueno saberlo, tenerlo presente y si alguien tiene un problema en el estómago, que es lo más común, pues decir, a lo mejor buscando opciones de probióticos o de prebióticos puedo ayudar a mi enfermedad, ¿no? A lo mejor no curarla porque necesito medicamentos, pero sí ayudarla, ¿no? Y proponer esto con el médico y entre los dos como que encontrar una alternativa. Entonces hay que tenerlo presente y también que ahora empiezan a salir muchos productos, como lo dijimos, muchos productos que prometen tener probióticos o prebióticos. O sea, hay que tener como con sus asegúnes, ¿no? O sea, los podemos probar si queremos, no casarnos de que este es y entonces este diario y 3 diarios y exagerar, ¿no? Si no lo queremos probar, adelante, pruébalo y a ver cómo te cae. Estar muy conscientes de cómo nos sentimos. Dejar esa idea de que me siento un poquito mal, pero es normal. Ay, como que hoy no me fue tan bien de la panza, pero ay, bueno, ya es normal. No, siempre que sentamos esas alarmas, poner atención, a lo mejor fue algo que comí, a lo mejor fue algo que no comí, a lo mejor fue un medicamento, a lo mejor fue el agua. Todas esas cosas, hay que estar como muy pendientes de cómo nos sentimos. Y lo mejor es que a mí me emociona mucho que este tema esté cobrando tanta importancia, porque no solo es un tema de estómago, sino que ya hay probióticos para montones de cosas, por ejemplo, para la piel. Y entonces hay muchas empresas que empiezan a meter probióticos en los cosméticos, en las cremas, no sé, en cremas incluso dermatológicas, ¿no? Y eso es bien interesante porque sí abre como unas opciones mucho más grandes
para tratar muchísimas condiciones o incluso para cosas estéticas, ¿no? Tan de moda que está ahorita que el antienvejecimiento y que todas estas cosas, muchas bacterias están buscando para mejorar y para ayudar en estos temas también. Y eso está muy interesante. Para quien quiera, si alguien está buscando qué estudiar, es un tema bastante, bastante interesante y que todavía está surgiendo, que no se ha estancado, ¿no? Sigue siendo cosas nuevas. Está muy padre. Muchas gracias, Fer, otra vez por estar aquí con nosotras, por darnos todas tus recomendaciones. Esperamos que les sirvan no solamente al público en general, ¿no? Sino también si nos llega a ver como algún médico, médica o especialista de la salud, porque justamente creo que una de las tantas cosas, pues así como sociedad es como de, mi estómago está acostumbrado a sufrir todos los días. Dentro del área de salud, pues es muy normal justo desestimar esto por lo mismo, ¿no? Así de, ay, es que me irrita, no sé, el ajo, ¿no? Y pues el doctor te va a decir, sí, pues deja de comer ajo y ya no, bye. O sea, no se meten como a investigar más del por qué o hacerte estudios del estómago o lo que sea, es así como de, pues ya, deja de comerlo y ya para que siga sufriendo, ¿no? Entonces sí es muy necesario cambiar esta forma de ver y de pensar nuestra salud y pues creo que puede empezar también por los médicos y las médicas, pero también sí se exige, ¿no? Por parte de quienes vamos a los médicos y a las médicas. Entonces, muchas gracias, Fer, por estar con nosotras. Fue una plática muy interesante. Sí, muchas gracias, Fer. De verdad la apreciamos bastante. Qué bueno que se resolvieron dudas que tal vez, digamos que jamás nos habíamos planteado, porque pues no, uno no va por la vida así preguntándose como de, los microorganismos que están dentro de mí pueden tener algún efecto sobre mi estado de ánimo o sobre alguna enfermedad. Entonces, muchas gracias por eso. Esperemos que también por ahí surjan algunas más dudas en el público cuando vea esta charla. Y pues te las haremos llegar a ti también, obviamente, si es que nos las puedes responder. Y si podemos colaborar en alguna otra ocasión, pues también te invitaremos. Y muchísimas gracias por eso. Entonces, vamos a acabar con nuestra plática y vamos a pasar a la siguiente sección. ¿Te parece? Claro que sí, cualquier duda que tengan, ustedes tienen mis correos y yo feliz de poderlos ayudar. Gracias. Muchas gracias. ¿Le cortamos? Sí, Amix, córtale.